22. Nos encontramos enlazados vía Meet con el despacho del tercer juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Edgar León Quispe en Tambopata, Madre de Dios. Es la quinta sesión. Expediente 632-2021, cuaderno número 3. Es un requerimiento de prisión preventiva. Las partes presentes pueden acreditarse en este momento. Inicia el Ministerio Público. A ver, el micrófono, señor fiscal. Su micro. Buenos días, señor juez. Por el Ministerio Público, en esta oportunidad, la fiscal adjunta Yulisa Rosa Chirinos Champi de la Fiscalía Provincial, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Madre de Dios. El fiscal provincial también se va a acreditar, solo que ha tenido un inconveniente con su laptop. A ver, tenemos alguna precisión que hacer. Se le escucha bajo a la doctora Yulisa, bastante bajo. Y al doctor Quicaño, bueno, no hemos escuchado, parece que hay un problema en el micrófono. No sé si pueda volver a conectarse. Doctora Yulisa, ¿podrá usted usar otro equipo o algo? Porque se le escucha bastante bajo en su audio. No sé si ahora está mejor. De escuchar se le escucha, pero bastante bajo. Mientras tanto, con el doctor Quicaño, por favor. Bien. Con las disculpas del caso, señor juez, muy buenos días. Muy buenos días a los presentes. Les saluda Dionisio Quicaño Quispe, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, con demás datos consignados en la audiencia presentes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Las partes. A ver, empecemos con el abogado del señor Keller Rengifo Can. Excelentísimo señor magistrado, señor fiscal, colegas de la defensa, muy buenos días. Mi nombre es Aldo Rengifo Can, abogado privado de Francisco Keller Rengifo Can. Mis demás datos ya van en autos. Gracias. Bien, gracias, doctor. Doctor Zavala. Buenos días, señor juez. Igual al representante del Ministerio Público, todos los presentes. Luis Eduardo Zavala Pacherra, con registro 340, Colegio de Abogados de Madre de Dios. Defensa técnica privada del señor Luis Enrique Cujo Rebasa y otros datos conforme al considerado, señor juez. Bien, gracias, doctor. Otro abogado, por favor, en el orden en que estábamos. Abogado Hurtado, doctor. Adelante, doctor. Bien, muy buenos días, señor juez, y con todas las personas concurrentes a la audiencia. Yo, Roser Hurtado Centeno, registro 1458 del Colegio de Abogados del Cusco, abogada de las señoritas Silvina y Ciudadana, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos, señores abogados. Señor juez, tenga usted muy buenos días. A los presentes, buenos días. Por la defensa de John Alex Paredes Ochoa, el abogado Yuri Paredes Ochoa y los demás datos ya registrados en la anterior audiencia. Gracias. Gracias, doctor. Señor magistrado, muy buenos días. El abogado Elton John Sánchez Luna, con registro número 8562, Colegio de Abogados Callao. Abogado del señor Carlos Alfredo Sánchez Luna. Demás datos ya consignados anteriormente. Gracias, doctor. Gracias. Otro abogado. Doctor, ¿y cuándo voy a declarar yo? Señor juez, buenos días. Señor fiscal, presentes todos, colegas, quien habla el abogado Mauro Betancur Palomino, con colegiatura 63 y demás datos que ya obra en audiencia pasada. En defensa de los investigados Ricardo Noel Leiva Eustaquio y del señor Rommel Napoleón Ríos Córdoba. Gracias, señor juez. Bien, gracias, doctor, a usted. Continuamos. Otro letrado. Señor magistrado, tengo usted muy buenos días. Al representante del Ministerio Público, colega de la defensa, quien habla el abogado Alexander Cáceres Martínez,
Abogado defensor con registro de colegio de abogados de Lambayeque, número 2709, señalando que sea Sinoy, número 63775. Por la defensa de mi patrocinado Michelle Díaz Chávez, en defensa conjunta con el doctor Camacho Albaiza. Muchas gracias. El doctor Camacho está presente. Señor magistrado, tenga usted muy buenos días. Igualmente al señor representante del Ministerio Público, los colegas de la defensa y todas las personas que estamos unidos en el Google Meet. Por la defensa del ciudadano Michelle Díaz Chávez, el letrado Juan Manuel Camacho Arbaiza, identificado con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 4430, en defensa conjunta con el doctor Cáceres. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos. Señor magistrado, tenga usted muy buenos días. Buenos días con el Ministerio Público, colegas de la defensa, investigados presentes. Concurre esta audiencia el abogado Dustin Apazanano con registro 189 del Colegio de Abogados de Madre de Dios y demás datos ya señalados en la anterior sesión de audiencia. Asumo la defensa técnica del investigado Jaime Ríos Agüero. En esta audiencia solamente participará mi persona, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Otro abogado. Doctor Yauyos. Adelante, doctor. Señor juez, tenga usted muy buenos días, representante del Ministerio Público y todo lo que se encuentre conectado por este medio. Mi nombre es Jorge Luis Yauyos Tuesta, colegiado del Colegio de Abogados de Madre de Dios, con el número 105, cuya casilla electrónica es la 62.936. En esta oportunidad, la defensa técnica de Ginio René Zurdo Gutiérrez y demás datos ya en la sesión anterior. Gracias, señor magistrado. Gracias a usted. El doctor Jonathan Cosme. Constituilca con registro ICAP número 5329 y demás datos ya consignados, señor magistrado. Muchísimas gracias. Bien, gracias, señores. ¿Algún letrado que esté pendiente de acreditarse? Sí, señor. Muy buenos días, señor magistrado y a todos los presentes. Wilmer Quiroz Calle, registro CAP 1917, abogado defensor del ciudadano Olmer Mendoza García, en defensa conjunta con mi colega el doctor Teógenes Rosas, que se encuentra también enlazado. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ver, el doctor Teógenes Rosas. Señor magistrado, buenos días. Señor representante del Ministerio Público, colegas de la defensa. Comparece esta audiencia el letrado Teógenes Rosas Oliveros con registro 595 en el Colegio de Abogados de Huánuco. Asumo la defensa conjunta con el doctor Wilmer Quiroz en favor de Olmer Mendoza García. Gracias. Bien, gracias, señores. Los procesados, por favor, en la forma en que se acreditan, nombre y DNI, por favor. Mi nombre es Francisco Keller, con DNI 049 63 49 7. Gracias, señor. Continuamos. Bueno, buenos días. Mi nombre es Roma Napoleón Ríos Córdoba, número de ley 4445. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes en la sala. Mi nombre es Jaime Asleido Ríos Agüero, con DNI 43657059. Gracias. Adelante. Continuamos. Buenos días, señor magistrado y representante del Ministerio Público. Mi nombre es Silvina Elena Vázquez Moyesaca, con DNI 71994793. Gracias. Gracias, señor. Continuamos. Buenos días, señor magistrado, señores fiscales y todos los presentes. Mi nombre es Giovanni Ivonne Coral Velázquez, con DNI 70865142. Bien, gracias. Continuamos. Buenos días, señor magistrado. Mi nombre es Junior René Surco Gutiérrez, con DNI 41144645. Gracias. Gracias. Continuamos, señores. Buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Mi nombre es Michael Díaz Chávez, con DNI 71880466. Continuamos. Gracias. Buenos días, señor magistrado. Quien habla, John Alex Paredes Ochoa, con DNI 23979248. Bien, gracias. Continuamos. Señor magistrado, mi nombre es Pedro Guillermo Pasa, con DNI 40789603. Buenos días, señor magistrado. Continuamos, señor. Ricardo Manuel Ley Eustaquio, con DNI 462237. Gracias. Buenos días, señor juez, señores representantes del Ministerio Público y presentes a todos. Mi nombre es Olmer Edgardo Mendoza García, con DNI 09333378. Gracias. Gracias, señor. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Mi nombre es Carlos Sánchez Luna, identificado con DNI 42886529.
Buenos Gracias. días, señor magistrado y presentes todos. Mi DNI 70009680 y mi nombre es Luis Enrique Cusco Rebasa. Continuamos. ¿Alguien más que esté pendiente de acreditarse? Muy bien. Están acreditados entonces todos los abogados y todas las partes. Vamos a continuar esta audiencia, señores. Ayer nos habíamos quedado desarrollando los elementos de convicción del señor Guillén Apaza. Es el número 13 en el orden propuesto por el Ministerio Público respecto al delito de organización criminal. Agotamos esta parte y continuamos con el segundo delito. Siempre inicia el Ministerio Público. Adelante. Especialista de audiencias, magistrado, disculpe, el usuario de César González no advertí su acreditación, doctor. Sí, entiendo que es un medio de comunicación, ya ellos participan, bueno, expectando, y entiendo que en diferido difunden esta audiencia como un tema en estricto de publicidad. Doctor Aldo, lo escuchamos. Sí, señor magistrado, estaba revisando las pruebas que se van a lectura. Hay varias pruebas que ya se han leído y los tengo bien marcados, identificados. Solamente eso, señor magistrado, de repente para que tenga en cuenta su judicatura. Gracias. Bien, gracias, doctor. Eso también, y esa observación le corremos traslado al Ministerio Público a efecto de que sea, bueno, a efecto de que sea congruente, ¿no? Determinados elementos de convicción tienen o conciernen a determinadas personas y por determinado delito. Solo si fuera necesario reiterarlos, ¿no? Entiendo que algunos medios, o sea, algunas documentales, elementos de convicción son comunes para algunos procesados y para determinados delitos, ¿no? Entonces, cuando le requerimos al Ministerio Público que haga un detalle circunstanciado, sustentando determinados elementos de convicción, asumo que es el Ministerio Público quien tiene que volver a citar determinados elementos de convicción para sustentar su teoría del caso. Y por eso seguramente la repetición. Esa tónica la vamos a seguir manteniendo, entiéndase, en estricto por congruencia. Bien, continuamos. Ministerio Público, continúe en el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Respecto de los elementos de convicción del señor Pedro Guillén Apaza, se tiene lo siguiente. La ficha RENIEC de la señora Claudia Esther Álvarez Robles, en el cual se acredita que dicha persona es hermana de Narcisa Robles Vega, quien a la vez es madre de Eddie Martín Mamani Robles. Se tiene la declaración de Jorge Malatesta Villamar, quien acredita que en su declaración de fecha 24 de febrero del año 2021 señala que en la pregunta número 7, ¿cuál es la participación del ingeniero Luis Enrique Cusco Rebasa en la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico? Refiere que el ingeniero fue el autor del expediente técnico de la obra con una serie de defectos y errores al que le iban a encargar la residencia de obra. De igual forma, se tiene la declaración de Carlos José Zabalaga Paredes, quien señala que la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa también es el autor de la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico. Se tiene la carta 10-2019, esta carta es de la empresa Inversiones y Consulting Group, empresa individual de responsabilidad limitada, cuyo administrador de facto es la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa, quien presenta el producto expediente técnico con firmas falsas de los profesionales, en este caso de Francisco Hidrogo Cruzado y José Luis Pircanchi Chura, el 13 de diciembre del año 2019. El expediente técnico del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, el cual acredita cómo se presentó el producto sin cumplir los términos de referencia y además con firmas falsas. Se tiene la ficha RENIEC de Francisco Hidrogo Cruzado, en el cual se acredita que la firma que obra en el expediente técnico presentado por la empresa contratista, pues difiere de la firma que se encuentra consignada en su ficha RENIEC. Se tiene la ficha RENIEC de José Luis Vilcanqui Chura, en el cual de igual forma se acredita que la firma que obra en el expediente técnico pues difiere de la firma que aparece según su ficha RENIEC. Se tiene la declaración de Francisco Hidrogo Cruzado, quien señaló de manera categórica que la firma que aparece en el expediente presentado por la empresa Inversiones Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, cuyo administrador de facto es Luis Enrique Cusco Rebasa, no le corresponde.
Declaración de José Luis Vilcán Quichura, quien de igual manera señala que la firma que aparece en el expediente presentado por la empresa Inversiones y Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, tampoco le corresponde. Acta de conformidad de servicio de fecha 23 de diciembre del año 2019, en el cual, por este elemento de condición, acredita que el gerente general de la beneficencia pública, el imputado Pedro Guillén Apaza, en evidente colusión con el contratista, suscribió pues un acta de conformidad de servicio, esta fecha 23 de diciembre del año 2019, donde señala de manera expresa que se ha constatado el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, por lo que el gerente general Pedro Guillén Apaza emite la conformidad del servicio al 100%. Se tiene el memorándum 185-2019 GG-SBPM, en el cual acredita que el imputado Pedro Guillén Apaza, el mismo 23 de diciembre del año 2019, mediante un memorándum 185-2019, ordena a la persona de Karin Natalie Linares Escobar, quien era la tesorera de la beneficencia pública, girar un cheque a la cuenta número 018-201-0201-009960, esta cuenta de recursos directamente recaudados por la suma de 27.000 soles a favor de la empresa Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, esto por concepto del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de ampliación y mejoramiento del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres. Se tiene el comprobante de pago número 0441-2019, el cual acredita como la beneficencia, acredita que la Sociedad de Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, en fecha 24 de diciembre del año 2019, procede a pagar a la empresa el monto de 27.000 soles. Se tiene el cheque 7969-401-4-2019, que acredita que el mismo día, esto es el 24 de diciembre del 2019, sería depositado a la cuenta del Banco de la Nación 00-201-059399, que corresponde pues a la empresa Inversiones y Consulting Group Perú EIRL. Se tiene el informe de observación al proceso de ejecución de obra hechas por el ingeniero Jorge Humberto Malatesta Villamar, estas de fecha 24 de febrero del año 2020, en el cual se acredita que existen dos ítems respecto del presupuesto presentado por el contratista, suscritos ambos por Luis Enrique Cusco Rebasa, donde se entiende que el presupuesto más antiguo tiene una fecha de 4 de diciembre del año 2019 a horas 22:14:27, y el presupuesto total es de 342.165.12 soles, conforme se aparece en dicho documento. Se tiene la cotización sin número llenada y suscrita por el representante legal de la empresa Castor Construcción y Logística, el señor José Sánchez Flores, en el cual se acredita que el servicio de ejecución de la obra fue valorizado por la empresa en la suma de 342.100 soles. Dicha cotización cabe precisar que fue autorizada por el mismo imputado Pedro Guillén Apaza y recibida el 31 de diciembre del 2019 a horas 11:38. Esto ingresado por la Secretaría de la Beneficencia Pública. De igual manera se tiene la cotización sin número llenada y suscrita por Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, representante legal de la empresa Inversiones Generales IMAR, con el cual se acredita de igual forma que cotizó para el servicio de ejecución de la obra, siendo su propuesta el monto de 342.000 soles. Dicha cotización también fue autorizada por el mismo gerente general de la Beneficencia Pública, Pedro Guillén Apaza, recibida el mismo día, 31 de diciembre del 2019, y a la misma hora, 11:38. Cotización sin número llenada y suscrita por Luis Enrique Cusco Rebasa, representante legal de la empresa constructora Perú Construye CIR SAC, en el cual se acredita también que esta empresa cotizó para la ejecución del servicio de la obra, el mismo que fue valorizado su propuesta en el monto de 355.000 soles.
puesto que, como lo hemos venido indicando, Luis Enrique Cusco Rebasa ya tenía conocimiento del valor referencial, el cual ascendía a un monto de 342.000 soles. Se tiene el acta de sesión ordinaria número 05 de la Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, esto de fecha 2 de septiembre del año 2019, mediante el cual se nombra a Pedro Guillén Apaza como gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puerto Maldonado a partir del 4 de septiembre del año 2019. Se tiene la declaración del imputado Pedro Guillén Apaza de fecha 21 de enero del año 2021, quien señala que actualmente trabaja como especialista en el área de Secretaría Técnica de la Municipalidad Provincial de Tambopata y además que elaboró los PDRs para la obtención de licencia de funcionamiento del Cementerio General San Martín de Porres. Se tiene la declaración testimonial del testigo con código 01-2021 de fecha 23 de febrero del año 2021, quien refiere que la persona de Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, en su condición de gerente de la empresa Inversiones Generales IMAR para la suscripción del contrato de fecha 2 de enero del año 2020, pagó una suma de 30.000 soles al alcalde. Y además que cuando se canceló el 50%, en fecha 29 de abril del año 2020, también le pagó otra suma de dinero al alcalde. Jorge Humberto Malatesta Villamar, quien señala que la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa es quien realizó el expediente técnico respecto de la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, el cual fue a un precio muy alto de 28.000 soles, y se tiene de igual manera la declaración de Pedro Guillén Apaza, esta de fecha 14 de mayo del año 2021, quien refiere respecto de los TDRs, han sido los TDRs elaborados para la obtención del certificado de defensa civil del cementerio San Martín de Porres, dispuso que se le pague al contratista Ricardo Noel Leirostaquia, pese de que el cementerio, pese que a la fecha el cementerio pues no contaba con la licencia de funcionamiento ni el certificado de defensa civil. Y por respecto de otro elemento de condición, se tiene la declaración de Carlos José Zabalaga Paredes de fecha 7 de enero del año 2021, quien refiere que presentó unos documentos concernientes a los mensajes de WhatsApp del grupo de la beneficencia, donde se comunicaban a través de este grupo los miembros del directorio e incluso el alcalde. Respecto del hecho del cerco perimétrico en sí, se tiene respecto del imputado Pedro Guillén Apaza los siguientes elementos de convicción. Se tiene el expediente técnico del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, en el cual acredita que el presupuesto planteado por el ingeniero Cusco Rebasa para la ejecución de la obra del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, ¿no? Así como los demás documentos de carácter técnicos que se obran en dicho expediente. Se tiene el informe de observaciones al proceso de ejecución de la obra hechas por el ingeniero Jorge Humberto Malatesta Villamar, en el cual de igual forma señala que existen dos versiones en cuanto al presupuesto de la obra y que estos ambos han sido suscritos por la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa. Se tienen los términos de los TDRs para el servicio de ejecución de la obra de la ampliación y mejoramiento del cerco perimétrico. Con este elemento de condición se acredita que el servicio necesita personal calificado, pues los TDRs establecen en el punto X sobre los requisitos del proveedor y o personal, y señala que el proveedor debe acreditar además con copia simple con contratos de sus profesionales para realizar la ejecución del mismo, y además que tengan que tener experiencia, siendo que respecto del ingeniero responsable precisa dentro de los ítems que tiene que ser un ingeniero civil colegiado y habilitado con experiencia de 12 años y con 7 años en cargos similares como residente de obra o inspector de obra, además de acreditar con contratos, certificados o cualquier documentación que demuestre fehacientemente la experiencia del técnico propuesto. Además, se debía cumplir con precisar respecto del asistente técnico, que también tenía que ser un ingeniero civil colegiado y habilitado con experiencia de con más de 2 años y uno en cargos similares como residente de obra o inspector de obra, además de presentar
documentos como contratos que acrediten su experiencia para el cargo del técnico propuesto. Se tiene la solicitud de cotización sin número llenada y suscrita por José Sánchez Flores, representante de la empresa Castor Construcción y Logística, de fecha 31 de diciembre, quien cotizó para el servicio por la suma de 342.100 soles. Sin embargo, conforme se aprecia de esta cotización, no señala quiénes son el personal clave, así como tampoco se adjuntan los contratos o certificados que acreditan la experiencia del personal clave que oferta. Por lo que dicha cotización no tendría pues una oferta real conforme lo señala los TDRs que hemos hecho mención respecto de la formación académica del ingeniero que iba a estar a cargo. De igual forma, la solicitud de cotización sin número suscrita por el representante de la empresa Inversiones Generales IMAR, el señor Ángel Hernán Chaparrería Cota, de igual forma solo cotizó para el servicio por un monto de 342.000 soles, su propuesta solo contenía un folio, tampoco precisó dentro de la propuesta pues quién iba a ser el personal clave y tampoco, mucho menos, apuntó los contratos respecto de la experiencia, ¿no? La solicitud de cotización sin número también llenada por Luis Enrique Cusco Rebasa, representante de la empresa constructora Perú Construye CIR SAC. De igual manera, solo cotizó para el servicio con el monto de 355.000 soles. En esta cotización tampoco se menciona respecto del personal clave ni se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia del personal. Se tiene el contrato privado de ejecución de obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico. Con este elemento de convicción se acredita pues que después de esta simulación de ofertas, puesto que conforme lo hemos mencionado, todas estas cotizaciones tienen la misma fecha, la misma hora, y fueron llenadas de la misma manera, con lo que se acredita pues que se ha consumado el delito de colusión por parte de la empresa contratista y del gerente general, pues que en ese entonces estaba el señor Pedro Guillén Apaza, respecto de la ejecución de la obra del cerco perimétrico, ya que conforme le hemos hecho mención a la empresa que se le otorgó la buena pro, que era la empresa del señor Ángel Hernán Chaparrería Villacota, en ningún momento, en ninguna parte de su cotización precisó respecto de personal clave. Se tiene la declaración de fecha 26 de febrero del año 2020, donde el señor Carlos José Zabalaga precisó que respecto de la obra de ampliación del cerco perimétrico, él señaló que señala que después de asumir el cargo de nuevo gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública, fue acompañado por la señora Gladys Paz Torreblanca, donde acudió al cementerio por petición del señor Rubén Paucara Charca, quien se desempeñaba como miembro del directorio, donde seguidamente se llegó la señora Margarita, y quienes trajeron una bolsa con gaseosas. En dicha oportunidad, el señor Carlos Zabalaga señala haberle dicho a la señora Margarita que dónde estaban el alcalde y los otros miembros del directorio, y él indicó que no era necesario. Además, llegaron otras 3 personas, quienes se identificaron como el ingeniero de la empresa, siendo uno de ellos el señor Luis Enrique Cusco Rebasa, y además le preguntó quién es el nuevo gerente de la beneficencia, y a lo cual el señor le respondió de manera categórica que él era quien estaba desempeñando dicho cargo. Además, le procedieron a mostrar algunas hojas donde la señora, incluso Margarita, le insistió para que firmara un documento consistente en el acta de inicio de la obra, y así como del acta de entrega de terreno. Luego se tiene el otro elemento de condición, el acta de entrega de terreno. Con este elemento de condición se acredita que esta fue suscrita por presión del contratista, tanto por los miembros del directorio como de la gerente municipal de ese entonces. El acta de inicio de obra también de igual forma acredita que este documento fue suscrito por el señor Carlos Zabalaga, presión del señor Rubén Paucara y la señora Margarita. Se tiene el acta de sesión ordinaria número 5 de la beneficencia pública, por el cual, como lo hemos indicado anteriormente, se designa a Pedro Guillén Apaza como gerente a partir del 4 de septiembre del 2019.
La declaración de Pedro Guillén Apaza, que ya lo hemos mencionado, le refiere el trabajo que actualmente realiza dentro de la municipalidad provincial. De Tambopata se tiene la declaración testimonial del testigo con código 01-2021 respecto de los pagos que se le habrían hecho al alcalde, que también ya hemos mencionado en cuanto a la empresa contratista para la ejecución de esta obra. La declaración de Jorge Humberto Malatesta Villamar, que también le hemos hecho precisión, donde él refiere que quien se encargó del expediente técnico fue la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa. La declaración de Pedro Guillén Apaza, que también ya se ha hecho mención anteriormente. De igual forma, la declaración de Carlos José Zabalaga, que menciona sobre los mensajes de WhatsApp que tenían en un grupo de la beneficencia donde participaban incluso los miembros del directorio y del alcalde. Bueno, señor juez, estos son los elementos de convicción respecto del imputado Pedro Guillén Apaza, los cuales acreditan pues el delito de organización criminal que se le atribuye, siendo luego rector que se le imputa el de integrar y delito que se encuentra previsto en el artículo 317 del primer párrafo de dicho código penal. Esos serían en cuanto a los los elementos y la imputación que el Ministerio Público hace respecto del delito de crimen organizado. Respecto de la imputación por el delito de corrupción de funcionarios, el Ministerio Público, conforme se tiene de su requerimiento de prisión preventiva, en la página 192, ha identificado 20 hechos que configuran el delito contra la administración pública, delito cometidos por funcionarios públicos. Los mismos que se encuentran debidamente circunstanciados, siendo que el primer hecho ha sido denominado como el hecho 1, contratación de la elaboración del expediente técnico del cerco perimétrico del Cementerio General San Martín de Porres. En este hecho cabe precisar, señor juez, que se atribuye y se le imputa a los investigados Pedro Guillén Apaza y al señor Luis Enrique Cusco Rebasa. Se tiene como circunstancias precedentes que conforme se tiene del acta de reunión ordinaria número 11 de la Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, esto de fecha 26 de noviembre del año 2019, el mismo, donde además se tiene el informe 03331-2019 de Vigesa de fecha 14 de noviembre del año 2019 y el acta de vigilancia sanitaria número 39-2019 también de Vigesa de fecha 23 de octubre del año 2019, el cual contiene algunas referencias, algunas observaciones con referencia al Cementerio General San Martín de Porres de Puerto Maldonado. Esto consiste a una visita que se realizó de una visita rutinaria respecto de algunas verificaciones en cuanto a las instalaciones, ¿no? En dicha oportunidad, pues, se observó que las instalaciones del Cementerio San Martín de Porres, pues, no contaban con una autorización sanitaria, no contaban con un instrumento de gestión ambiental, tampoco tenían la licencia de construcción, no tenían un certificado de habilitación, no tenían una licencia de funcionamiento, no contaban con un certificado de defensa civil, no contaban con un reglamento interno del Cementerio General de San Martín de Porres, y el punto más importante es que observaron que el cerco perimétrico del Cementerio General no contaba con la altura requerida, así las paredes de malla metálica que en ese entonces estaban, debían ser cambiadas. Además, se precisó que también dentro de las observaciones que no contaban con una fosa común, ya que los fallecidos y identificados como NN y personas de bajos recursos eran enterrados en los laterales de las paredes del Cementerio General San Martín de Porres. Además que el Cementerio General San Martín de Porres no contaba con calles internas conforme lo indicaba la norma sanitaria. Por consiguiente, ante estas observaciones que se hizo en esta acta de visita, los miembros del directorio de ese entonces, que estaban integrados por la persona de Margarita Jenny Barriga Cavides, el señor Alexander Smith Marillo Núñez, Rubén Paucara Charca y Hermes Jefferson González Enoqui, en una sesión del directorio, pues acordaron ante estas observaciones, primero en el artículo 2,
autorizar al gerente general de la beneficencia pública para que pueda elaborar unos TDRs, o sea, unos términos de referencia, para que se pueda contratar a una persona, sea natural o sea jurídica, para levantar estas observaciones que se habían hecho en esta acta de vigilancia sanitaria 34-2019, tomando como prioridad que dicha autorización se da para que ellos no puedan ser multados y o sancionados, y lo más grave es que se pueda cerrar el cementerio general San Martín de Porres. También en esta sesión, pues, autorizaron al gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública que pueda también firmar un contrato, ya sea como persona natural o jurídica, según los TDRs, la cual deberá contener, pues, la mejor propuesta económica y tiempo de entrega del producto, esto concerniente a la elaboración de un expediente de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres de Puerto Maldonado. En mérito a esta sesión que se llevó a cabo por los miembros del directorio de la Beneficencia Pública, Pedro Guillén Apaza, que en ese entonces estaba como gerente general de la Beneficencia, procede a elaborar los TDRs respecto del servicio de consultoría primero para respecto de la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, donde él consigna un monto referencial, el cual es ascendente al monto de 27.500 soles. En estos TDRs, conforme se tiene del mismo documento, él precisa que se debía contar con un equipo clave que iba a realizar el servicio de consultoría, que iba a ser un ingeniero civil, que tenía que tener una experiencia mínima de 1 año inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú. Además, se tenía que contar con un ingeniero electricista. De igual manera, esta persona tenía que tener mínimo un año inscrito en el Colegio también de Ingenieros del Perú, además de estar colegiado y habilitado, ¿no? Además, se requería para este servicio de consultoría un arquitecto que tenga también experiencia de 1 año inscrito en el Colegio de Arquitectos del Perú. Además, que tenía que estar colegiado y tenía que estar habilitado. Además, precisa dentro de los TDRs el personal técnico, que se tenía que contar con una persona que iba a ser la calidad de apoyo. Asimismo, también en estos TDRs de dicho expediente técnico, señala que el producto, pues, que se tenía que presentar respecto de la información que iba a contener en sí el expediente técnico de la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico, primero se tenía que tener una carátula, un índice, un resumen ejecutivo o ficha técnica, la memoria descriptiva de la arquitectura que contendría tanto el área del terreno, el tipo de obra, cuadro de áreas, metas, la memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas, memoria descriptiva de las instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas de las especialidades. Se tenía que hacer el sustento de metrados, un resumen de metrados, presupuesto, el calendario de avance de obra valorizado, el presupuesto por especialidad, además que tenía que ser presentado en Excel, fórmulas polinómicas, listado de insumos, análisis de precios unitarios, la relación de insumos, mano de obra, materiales de equipo, estudio de suelo, levantamiento topográfico, planos por especialidad. Además, se tenía que anexar un panel fotográfico. Es así, en base a estos TDRs que se elaboraron respecto del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico, en fecha 26 de noviembre del año 2019, se emiten las solicitudes de cotización a fin de contratar el servicio, siendo cotizados las personas de Luis Enrique Cusco Rebasa, quien cotizó para este servicio de consultoría el monto de 31.500 soles, el mismo que además precisó que este producto lo iba a entregar en 35 días. Asimismo, en la misma fecha y hora, cotizó también Eddie Martín Mamani Robles por el monto de 27.000 soles, ofreciendo culminar el servicio en 30 días. Y finalmente se tiene que a la misma hora y fecha se cotizó a la persona, en este caso a la empresa Grufaco EIRL,
por un monto de 30.000 soles, y esta empresa ofreció culminar el servicio en 40 días. Que mérito a lo dispuesto por el directorio en esta reunión de sesión, se elaboró un cuadro comparativo respecto de las cotizaciones que habían sido presentadas por estas tres empresas, donde efectivamente se le otorgó la buena pro a la empresa de la persona de Eri Martín Mamani Robles, esto por haber ofertado el precio menor, ¿no? En este caso que el precio menor fue de 27.000 nuevos soles. Una vez que se emitió este cuadro comparativo, donde se otorgó la buena prueba a este señor, se procedió a suscribir un contrato privado de servicios. En esta parte interviene el representante de esta empresa, Eri Martín Mamani Robles, y Pedro Guillén Apaza, como gerente general de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, donde se compromete el proveedor a elaborar el expediente técnico conforme lo había señalado en su propuesta en 30 días, y la beneficencia pública, como la entidad usuaria, se iba a comprometer a pagar el monto de 27.000 soles por este servicio. Sin embargo, conforme se tiene de la búsqueda efectuada en la página de la SUNEDU, se ha podido advertir que esta persona de Eri Martín Mamani Robles, conforme también se tiene de su ficha RENIER, se tiene su fecha de nacimiento del 30 de julio del año 1992, siendo que a la fecha de los hechos, que fue en 27 de noviembre del año 2019, él solo contaba con 27 años de edad. Asimismo, conforme lo hemos mencionado de toda la página del SUNEDU, él venía estudiando la carrera profesional de contabilidad en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Sin embargo, en el mes de agosto del 2019, esta persona constituyó esta empresa Inversiones y Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, la misma que también la inscribiría en la página de la SUNAT en fecha 14 de agosto del año 2019, obteniendo así el RUC 206-05-1267-32. Empresa que además es de advertirse que conforme a esta consulta de RUC, pues no tenía ningún trabajador a cargo y que solo realizó contrataciones con la Municipalidad Provincial de Tambopata y con la Beneficencia Pública de Puerto Maldonado. Dicha empresa además se ha podido advertir que se encuentra vinculada a la persona de Claudia Esther Álvarez Robles, siendo que durante el 2019 esta persona era conviviente del señor Luis Enrique Cusco Rebasa, y a la fecha ella también es socia en la empresa constructora Perú Construye CIR Sociedad Anónima Cerrada, COPECO CIR SAC, conforme se puede advertir de la partida registral 111-38-807, ¿no? Por ende, además de advertirse este hecho, se puede evidenciar que Eri Martín Mamani Robles y la persona de Claudia Esther Álvarez Robles, pues tienen un vínculo de parentesco que sería que son primos, puesto que además la madre de Eri Martín Mamani Robles, quien es la señora Narcisa Robles Vega, y la madre de Claudia Esther Álvarez Robles, que sería la persona de María Luisa Robles Vega, son hermanas. Esto conforme se puede advertir de las fichas RENIEC, donde coinciden en el lugar de nacimiento como el nombre del padre y la madre. Por lo que está acreditado que Eri Martín Mamani Robles y Claudia Esther Álvarez Robles son primos, y ambos habrían sido instrumentalizados por Luis Enrique Cusco Rebasa para poder obtener contratos en la beneficencia pública. Para ello, Luis Enrique Cusco Rebasa se coludió con Pedro Guillén Apaza, quien en ese entonces era el gerente general de la Sociedad de Beneficencia, para obtener el contrato para el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico concerniente a la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres. Puesto que participó en dicho proceso de contratación, presentó su cotización primero con nombre propio
así como también a través de la empresa Inversiones y Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, empresa de propiedad del primo de su entonces pues conviviente, la señora Claudia Esther Álvarez Robles. Más aún que el ingeniero Jorge Malatesta Villamar, quien fue contratado para la supervisión de la ejecución de esta obra del cementerio San Martín, refirió en su declaración de fecha 24 de febrero, en la pregunta número 7, cuando se le preguntó cuál es la participación del ingeniero Cusco Rebasa respecto de la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico, indicó que efectivamente pues el ingeniero Cusco Rebasa fue el autor del expediente técnico en la obra, además con una serie de defectos y errores, y además que le iban a encargar la residencia de la obra. Es decir, ya estaba predeterminado a que la empresa vinculada a Luis Enrique Cusco Rebasa pues ejecute este servicio. De igual forma, cuando le tocó declarar al gerente general Carlos José Zabalega Paredes, en fecha 26 de febrero, señaló de igual manera que Luis Enrique Cusco Rebasa es el autor de la elaboración del expediente técnico concerniente a la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico. Finalmente, cabe precisar que las obras públicas están reguladas en la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, estando expresamente excluida de los alcances de esta ley las sociedades de beneficencia pública, ello por mandato del Decreto Legislativo 1411, por lo cuanto es aplicable para las obras a cargo de las entidades de derecho público el Decreto Supremo 011-2006-Vivienda, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde se tiene que en el apartado G.040 definiciones, se aprecia que respecto de la edificación, ellos se consignan en dicho documento como la obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, además comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas, así como el expediente técnico lo define como un conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características, requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Además, este expediente técnico debe estar constituido por planos, por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuestos, además del análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva. Y si fuera el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos de suelos, de impacto vial, de impacto ambiental, geológicos, etcétera, y la relación de ensayo y o pruebas que se requieran. Es así que las obras que se ejecutan bajo el alcance de este Decreto Supremo 011-2006-Vivienda, con el cual se rige pues las sociedades de beneficencia, ya que estas tienen un decreto legislativo especial, que es el Decreto Legislativo 1411, por ende no se podrían regir por la Ley de Contrataciones del Estado. Se debe, de acuerdo a este decreto supremo, deben contar con un expediente técnico o proyecto que debe ser elaborado necesariamente por un ingeniero civil, además que por un arquitecto, así como la participación opcional de otros profesionales. Y según la naturaleza del proyecto de edificar, conforme lo prevé los artículos 19, 20 y 21 del apartado de la norma G.030 de este mismo Reglamento Nacional de Edificaciones, es con esas premisas que la Sociedad de Beneficencia Pública de Puerto Maldonado procede a formular los TDRs, donde detallan en el punto 15 el valor referencial del expediente, el cual se asigna en un monto inicial de 27.500 soles, precio que estaba sustentado en un cuadro que se tiene dentro de la carpeta fiscal, cuyos datos principales que es preciso mencionar es que se iba este costo de 27.500 soles incluía los honorarios del personal técnico que iba a realizar el servicio, entre los cuales se prevé un arquitecto y un topógrafo, siendo que el arquitecto, el costo de sus honorarios, pues correspondía al monto de 7.000 soles y en relación al topógrafo era un monto de 3.500 soles. Además de otros implementos que se iban a utilizar para la elaboración del expediente, como son también los materiales y algunos estudios básicos. Conforme le hemos hecho mención, en este cuadro de costos,
se prevé la participación del arquitecto y del topógrafo, de los cuales el arquitecto sí figura en el expediente presentado por el contratista. Sin embargo, respecto del topógrafo, que también se incluía los costos, no se aprecia su trabajo, ya que el expediente presentado por la empresa a quien se le otorgó la buena prueba, en este caso Inversiones y Consultoría Group Perú, IRL, no cuenta con un levantamiento topográfico. Sin embargo, se aprecia la firma de los siguientes profesionales que sí obra dentro del expediente, ¿no? Se tiene al ingeniero civil Luis Enrique Cusco Rebasa, se tiene al ingeniero eléctrico Wilmer Francisco Hidrogo Cruzado con número de colegiatura 199-798. Se encuentra también la firma del arquitecto José Luis Vilcán Quichura con registro de colegio número 013-976. Sin embargo, el Ministerio Público ha logrado recabar las declaraciones testimoniales de estas dos personas que aparecen en el expediente, como es el caso del señor Wilmer Francisco Hidrogo Cruzado y del señor José Luis Vilcán Quichura, quienes han negado de forma categórica de haber tenido participación en la elaboración de este expediente presentado por la empresa Inversiones y Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada. En cuanto a las circunstancias concomitantes, se tiene que en mérito al contrato antes descrito, el contratista además cumple con presentar este expediente técnico en fecha 13 de diciembre del año 2019 mediante la carta 010-2019, donde adjunta el expediente técnico con dos archivadores palanca color azul en un juego, uno en original y en otro en copia, ¿no? Con folios 107 cada uno. Dicho expediente está suscrito en su mayoría por el ingeniero civil, siendo que el arquitecto y el ingeniero eléctrico suscribieron solo el plano, ¿no? Y conforme lo hemos hecho mención, estos profesionales eran pues el ingeniero civil Luis Enrique Cusco Rebasa, el ingeniero eléctrico Wilmer Francisco Hidrogo Cruzado y el arquitecto José Luis Vilcán Quichura. En dichos expedientes, además, se ha podido advertir que las firmas que aparecen de Wilmer Francisco Hidrogo Cruzado y el arquitecto José Luis Vilcán Quichura no coinciden, además, con las firmas que aparecen en su ficha RENIEC, por cuanto ya, habrían sido falsificadas, ¿no? Y también conforme a lo que ellos indicaron en su declaración posteriormente. Por lo que se tiene que el producto presentado por el contratista no fue realizado por el arquitecto ni por el ingeniero eléctrico, sino más bien el contratista falsificó estas firmas para poder sustentar el expediente técnico, ya que dicho expediente requería pues la intervención y la firma obligatoria de un arquitecto, así como de un ingeniero electricista, para poder dar sustento técnico a los planos que se habían presentado. Asimismo, conforme a lo declarado por ambos profesionales, ellos negaron categóricamente haber tenido alguna participación en la elaboración de este expediente técnico. Sin embargo, la empresa, conforme ya lo hemos mencionado, cuyo administrador de facto es la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa, presentó este expediente técnico con dichas firmas el 13 de diciembre del año 2019, esto mediante la carta 010-2019. Asimismo, en cuanto al expediente técnico presentado por el contratista, también se han advertido algunas deficiencias en cuanto de que no contienen los ítems detallados en los TDRs. Y el contrato, pese a que el contrato suscrito entre Eri Martín Robles y Pedro Guillén Apaza, quien es gerente general de la beneficencia, se puede advertir que se ha hecho un cuadro comparativo en lo que concierne al contenido del expediente técnico que presentó el producto que presentó el contratista y de acuerdo al contrato que habían suscrito tanto la contratista como Pedro Guillén Apaz, siendo que en el contrato, según la cláusula cuarta, se especificó que tenía que tener los siguientes documentos, como son la carátula, el resumen ejecutivo o ficha técnica, la memoria descriptiva de arquitectura que contendrá el área de terreno, tipo de obra, cuadro de áreas, metas, memoria descriptiva de instalaciones eléctricas, memoria descriptiva de instalaciones sanitarias, especificaciones técnicas de todas las especialidades, sustento de metrados, resumen de metrados, presupuesto,
calendario de avance de obra valorizado, presupuesto por especialista en S10 y en Excel, formas polinómicas, listado de insumo, análisis de precios, relación de insumos, mano de obra, materiales y equipos, estudio de suelo, levantamiento topográfico, planos por especialidad y anexo de un panel fotográfico. Pero, ¿qué es lo que presentó el producto que entregó el contratista? Ellos solo presentaron carátula, memoria descriptiva, especificaciones técnicas, sustento de metrados, resumen de metrados, presupuesto, cronograma de ejecución, fórmulas polinómicas, listado de insumos, análisis de costos unitarios, relación de insumos, mano de obra, materiales y equipos, planos y panel fotográfico. Que conforme se ha podido advertir tanto de lo que contiene el contrato como lo que presentó el contratista, se tiene que el proveedor Eddie Martín Mamani Robles, al momento de presentar este producto consistente en el expediente técnico de esta obra de ampliación y mejoramiento del cerco perimétrico, no ha cumplido con el contrato, puesto que se han omitido 6 ítems considerados en el contrato inicial y en los términos de referencia, que son los siguientes. No ha presentado el resumen ejecutivo o ficha técnica, no se tiene la memoria descriptiva de las instalaciones eléctricas, tampoco la memoria descriptiva de las instalaciones sanitarias, y el presupuesto por especialidad en S10 y en Excel, el estudio del suelo, y finalmente tampoco presentó el levantamiento topográfico. Por lo que conforme al contrato y la cláusula cuarta de este, al no verse cumplido con estos ítems que se hacen mención, el imputado Pedro Guillén Apaza, como gerente general y que también había elaborado los TDRs, debió, al ser este un contrato de naturaleza civil, debió proceder conforme lo establecían los términos de referencia en el inciso B del artículo 10, es decir, que la beneficencia pública de Puerto Maldonado, después de revisar los informes presentados por el consultor, comunicará a dicha persona que podrá proceder a la subsanación en el plazo de 3 días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación de la beneficencia pública para subsanar o aclarar dichas observaciones. Excepcionalmente, la beneficencia podrá conceder al consultor por única vez un plazo determinado previa solicitud del sustento dentro del plazo de 5 días calendarios, citando anteriormente un plazo adicional no mayor a 3 días calendarios para la subsanación de observaciones, lo cual también guarda relación, aparte de sus TDRs, con lo prescrito en el artículo 1428 del Código Civil, que precisa respecto de la resolución por incumplimiento en caso de que no se hayan cumplido con las cláusulas que establecen el contrato. Señala en este artículo que en los contratos con prestaciones recíprocas, como es en el presente caso, cuando alguna de las partes falta el cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en uno u otro caso la indemnización por daños y perjuicios. A partir de la fecha de la citación con la demanda de resolución, la parte demandada queda impedida de cumplir a su prestación. Por lo que correspondía en el caso particular, conforme lo hemos expuesto, observar primero el expediente técnico por no cumplir los parámetros o los ítems establecidos en el contrato en la cláusula cuarta, puesto que el producto final o expediente técnico presentado por el contratista pues no consignaba 6 ítems que ya hemos hecho mención, y que una vez observado el expediente técnico, la entidad debió conceder un plazo para que subsane el contratista, conforme lo señala el inciso B del artículo 10 de los TDRs. Asimismo, también concordante con el artículo 1428 del Código Civil, en el cual señala que en caso que el contratista no cumpla con subsanar, la entidad debió resolver el contrato conforme lo establece el artículo 1429 del Código Civil, situación que no sucedió, ¿no? Por el contrario, el gerente de la beneficencia pública, el imputado Pedro Guillén Apaza, en evidente colusión con el contratista, suscribió el acta de conformidad del servicio en fecha 23 de diciembre del año 2019, donde señala que se ha constatado el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico
del cementerio San Martín de Porres, donde el mismo gerente el imputado Pedro Guillén Apaza, emite la conformidad del servicio al 100%. Asimismo, este imputado Pedro Guillén Apaza, el mismo 23 de diciembre del año 2019, mediante un memorándum 185-2019, ordena a la persona de Karin Natalí Linares Escobar, quien era la tesorera de la Beneficencia Pública, para que proceda a girar un cheque a la cuenta número 018-201-0201-009960 con recursos directamente recaudados por la suma de 27.000 soles a favor de la empresa Inversiones Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, esto por el concepto del servicio de consultoría que había realizado respecto de la elaboración del expediente técnico del servicio de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres de la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? En cuanto a las circunstancias posteriores, se tiene que en fecha 24 de diciembre del año 2019 se emitió el comprobante de pago 0441, donde se procede a pagar a la empresa Inversiones Consulting Group el monto de 27.000 soles. Asimismo, se tiene que dicho pago fue realizado mediante un cheque número 79694014, el mismo que sería depositado a la cuenta del Banco de la Nación número 00201-059-399, que pertenecería pues a la empresa Inversiones Consulting Group Perú EIRL, cuyo RUC es número 206-05-126732. Asimismo, es de advertirse que el expediente técnico que obra en la carpeta fiscal por el cual se pagó a la empresa contenía en la relación de insumos, se consignaba la mano de obra, materiales y equipos, donde se verifica que en el ítem presupuesto asciende a un monto total de 540.455.57 soles. En dicha hoja de presupuesto se observa que la fecha de impresión data del 7 de diciembre del año 2019 a horas con 22:15 y 49 segundos. Sin embargo, se tiene que de las observaciones que se hicieron al proceso ya de ejecución de la obra en sí por parte del ingeniero Jorge Humberto Malatesta Villamar en fecha 24 de febrero del año 2020, se aprecia que en el mismo ítem donde se consigna lo que es el presupuesto, se tiene un monto totalmente diferente, el mismo que también fue suscrito, al igual que el otro presupuesto donde se menciona de los 540.000, por la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa, donde se tiene que a la fecha de impresión aparece otra fecha distinta que data del 4 de diciembre del año 2019 a una hora distinta, que es los 22:14 con 27 segundos, donde se advierte que el presupuesto total de la obra es el monto de 342.165.12 soles. Por lo que de estas inferencias podemos colegir claramente que existen dos versiones de un mismo documento, siendo el primigenio y original el que consigna como presupuesto de la obra de 342.165.12, puesto que este refleja el valor real de la obra, así como de los metrados realmente ejecutados conforme a la liquidación de la obra que se había realizado posteriormente, donde se verificó que los metrados se tiene que se iban a realizar pues en el plazo de 75 días. Además, se precisa que la fecha de conclusión real fue el 20 de noviembre del año 2020. Hubo una ampliación de plazo que fue de 238 días calendarios y 176 días calendarios por el estado de emergencia, y además hubo una solicitud de ampliación de plazo por el contratista de 62 días calendarios, ¿no? Además, se tiene que, conforme a lo mencionado, el presupuesto aprobado inicial fue de 342.000 soles. Sin embargo, a dicho presupuesto se le añadía también la implementación del plan COVID presentado por el contratista, la misma que sería aprobado mediante una resolución general
la número 044-2020, de fecha 29 de octubre del año 2020, donde en su parte resolutiva aprueba la asignación de un monto por este plan COVID de 17.000 soles a favor del contratista. Esto concerniente a la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, solicitada también por la contratista Inversiones Generales IMA, representada por su gerente general Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, por lo que el presupuesto ascendería ya no los 342.000 soles, sino incrementándose por el plan COVID, que eran los 17.000 soles, dan un total pues de 359.000 soles que debían ser pagados a la empresa contratista Inversiones Generales IMA, quien ejecutó el servicio, conforme se tiene de la liquidación financiera de la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres. Asimismo, es de advertirse que en la liquidación de la obra también se hace mención a los gastos totales, donde se incluyen los gastos de supervisión, así como los gastos de liquidación, por lo cual, teniendo en cuenta estos dos ítems, ya el presupuesto se ha incrementado de 359.000 a 369.538.33 soles. Asimismo, se debe advertir que al momento de realizar las cotizaciones en sí para la ejecución de la obra, se presentaron 3 empresas, cuyas cotizaciones oscilaban entre los 340.000 soles a 355.000 soles, siendo que conforme de los hechos expuestos en la imputación, se presentó una solicitud de cotización suscrita por la persona de José Sánchez Flores, representante de la empresa Castor y Construcción y Logística, quien cotizó para la ejecución de la obra en sí por el monto de 342.100 soles. Dicha cotización fue autorizada por el mismo imputado Pedro Guillén Apaza y recibida el 31 de diciembre del año 2019 a horas 11:38. Esto ingresó por la Secretaría de la Beneficencia Pública. De igual forma, para la ejecución de la obra se presentó otra cotización sin número suscrita por la persona de Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, quien es el representante legal de la empresa Inversiones Generales IMAR, quien cotizó para el servicio por un monto de 342.000 soles. Dicha cotización también fue autorizada por el mismo gerente general de la Beneficencia, Pedro Guillén Apaza, y recibida el 31 de diciembre del 2019 a las mismas horas que la anterior cotización, 11:38, y también ingresó por la Secretaría de Beneficencia Pública. Y finalmente se tiene la solicitud de cotización, también sin número, llenada por Luis Enrique Cusco Rebasa, quien es representante legal de la empresa constructora Perú Construye CIR SAC, quien también cotizó para el servicio para la ejecución de la obra por un monto de 355.000 soles. Es de advertirse que este imputado ya tenía conocimiento del valor referencial, el cual ascendía a un monto de 342.000 soles. Y si no fuera el caso, así hubiera cotizado al monto de 540.000 soles, conforme lo trató de hacer aparentar después de cambiar el expediente técnico, y siendo que dicha cotización también fue autorizada por el gerente de la Beneficencia Pública y también ingresó el mismo día y a la misma hora. Esto es el 31 de diciembre del 2019 a las 11:38, ingresó por la Beneficencia, por la Secretaría de Beneficencia Pública. Por lo que se aprecia, señor juez, que la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa tenía conocimiento del valor real de la obra, puesto que procedió a cotizar para la ejecución de la obra, como ya lo habíamos indicado, con un monto de 342.000 soles, que fueron aprobados en el presupuesto original, el cual habría sido cambiado posteriormente por los imputados Luis Cusco Rebasa, Margarita Barriga Cavides y Francisco Keller Refifocán, ello conforme a la declaración de Carlos José Zabalaga Paredes, quien también fue gerente de la Beneficencia, quien manifiesta haber entregado 2 ejemplares de este mismo expediente técnico del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres a dichos imputados. Por consiguiente, el monto real de la obra asciende a un promedio de 342.000 soles, presupuesto que, como lo indicamos, fue cambiado por los imputados, ello con la finalidad de modificar el contrato y demás documentales para adecuar el presupuesto a la suma de
40.455.57 soles, y así poder repartirse el monto excedente entre el costo real de la obra entre los interesados, los cuales fueron identificados por Carlos José Zabalaga Paredes, quien precisó que en estos hechos pues había tenido intervención Francisco Keller Regis Bocán, la señora Margarita Barriga Cavires, Luis Cusco Rebasa y Ángel Hernán Chaparrea Villacorta. Conforme a los hechos expuestos, señor juez, en la descripción fáctica se ha hecho identificable un hecho que sería objeto de imputación, siendo el artículo 384 del Código Penal, el mismo que prevé el delito de colusión agravada, que señala el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes u obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo, según ley será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, inhabilitación conforme corresponda, de acuerdo a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, además de con 180, 365 días multas. De igual forma, se precisa en un siguiente párrafo que el funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente de su cargo en las contrataciones y adquisiciones de obras o servicios de cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defraudar patrimonialmente el Estado o entidad o organismo, según ley, también será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años, según corresponda. Consecuencia, se tiene que respecto del imputado Pedro Guillén Apaza, el Ministerio Público le atribuye ser el autor del delito de colusión agravada prevista en el segundo párrafo del artículo 384 del Código Penal, puesto que siendo gerente general de la beneficencia pública de Puerto Maldonado, intervino en toda la contratación del servicio para la consultoría de la elaboración del expediente técnico de la obra denominada Mejoramiento y Ampliación del Cerco Perimétrico del Cementerio San Martín de Porres, de la beneficencia de la ciudad de Puerto Maldonado, defraudando patrimonialmente al Estado mediante concertación con la empresa contratista, en este caso con Luis Enrique Cusco Rebasa, quien es el administrador de facto de la empresa Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, todo ello para ser favorecido en la emisión del acta de conformidad y posterior pago, pese que dicha empresa no cumplió con la cláusula cuarta del contrato inicial, todo ello además con la finalidad de beneficiar a la empresa Inversiones Consulting Group, empresa individual de responsabilidad limitada. Por ende, su conducta se encuentra atribuida en dicho artículo y su participación habría sido pues a título de autor. Respecto del imputado Luis Enrique Cusco Rebasa, de acuerdo al hecho número 1, también se le atribuye el ser cómplice del delito de colusión agravada, puesto que siendo administrador de facto de la empresa Inversiones y Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, se coludió con Pedro Guillén Apaza, quien era el gerente de la beneficencia pública de Puerto Maldonado. Además, también intervino en toda la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, de la beneficencia de la ciudad de Puerto Maldonado, también defraudando patrimonialmente al Estado mediante concertación con la contratista, en este caso con la contratista Inversiones y Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, que conforme a la imputación, esta empresa es administrada por Luis Enrique Cusco Rebasa, quien es un administrador de facto, para ser favorecido también en el acta de conformidad y posterior pago, pese de que dicha empresa no cumplió con la cláusula cuarta del contrato, todo ello con beneficiar a la misma. Por ende, su conducta se encuentra tipificada en el segundo párrafo del artículo 384, que señala respecto del delito de colusión agravada, tanto el primer y segundo párrafo, y su título de intervención sería en la modalidad de cómplice, conforme lo hemos señalado. Respecto de este primer hecho,
Se tiene que en cuanto a la imputación que le hace el Ministerio Público respecto de Pedro Guillén Apaza, se tienen los siguientes elementos de convicción. Solamente, señorita fiscal, quisiéramos pedirle que nos cite en qué folios están los elementos de convicción. Sí, señor juez, voy a... Respecto del imputado Pedro Guillén Apaza, quien se le atribuye el delito de colusión agravada, se tienen que, conforme al requerimiento, los elementos de convicción respecto de este primer hecho denominado hecho 1, contratación y la elaboración del expediente técnico del cerco perimétrico del Cementerio General San Martín de Porres. Los elementos de convicción obran a partir de la página 2007. Se tiene los siguientes: el acta de reunión ordinaria número 11 de la Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, esto de fecha 26 de noviembre del año 2019, mediante el cual los miembros del directorio de la Beneficencia autorizan al gerente general de la Sociedad de Beneficencia, en este caso estaba el señor Pedro Guillén Apaza, para que pueda firmar un contrato, ya sea como persona natural o jurídica, según los términos de referencia, para que se haga un expediente para la concerniente a la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del Cementerio San Martín de Porres. Se tiene como otro elemento de convicción los TDRs respecto del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de dicha obra, en el cual se acredita que Pedro Guillén Apaza, como gerente general de la Beneficencia, procedió a elaborar estos TDRs, donde consigna además el monto referencial, que era un monto de 27.500 soles. Asimismo, detalla en el punto 15 el valor referencial, el cual lo asigna dicho monto y precio que estaba sustentado en un cuadro de costos. Se tiene la solicitud de cotización de fecha 26 de noviembre del año 2019, suscrita por Luis Cusco Rebasa, quien cotiza para el servicio de un monto de 31.500 soles. Solicitud de cotización de fecha 26 de noviembre del año 2019, suscrita por Eri Martín Mamani Robles, quien cotizó para el servicio por el monto de 27.000 soles. Solicitud de cotización de fecha 26 de noviembre del año 2019, suscrita por Grufaco IRL, quien cotizó para el servicio por el monto de 30.000 soles. Se tiene el cuadro comparativo de precios elaborado por la Beneficencia, donde se otorgó la buena pro a la empresa de la persona de Eri Martín Mamani Robles por haber ofertado el menor precio. Se tiene el contrato privado de servicios suscrito entre Eri Martín Mamani Robles y Pedro Guillén Apaza como gerente general de la Beneficencia, donde se comprometen a pagarle al proveedor por la elaboración del expediente el monto de 27.000 soles. Se tiene la constancia de estudios emitido por el SUNEDU de Eri Martín Mamani Robles, en el cual se acredita que dicha persona nació el 30 de julio del 92 y a la fecha de los hechos tenía solo 27 años y además que venía estudiando la carrera de contabilidad en la Universidad Nacional Amazónica. Se tiene la ficha RUC de la empresa Inversiones y Consult Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, la misma que se acredita que dicha empresa fue inscrita en la SUNAT en fecha 14 de agosto del año 2019, fecha en la que tuvo su RUC, que no tiene ningún trabajador a su cargo y que solo realiza contrataciones con la municipalidad y la Beneficencia Pública. Además, que dicha empresa se encuentra vinculada a Claudia Esther Álvarez Robles, quien es conviviente en la fecha de los hechos de la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa. Se tiene la ficha registral 111-38-807, en la cual acredita que la empresa constructora Perú Construye CIR, Sociedad Anónima Cerrada Copeco, conforme esta partida registral, se encuentra constituida por Claudia Esther Álvarez Robles y quien durante el 2019 era conviviente del señor Luis Enrique Cusco Rebasa. Se tiene la ficha RENIEC de Eri Martín Mamani Robles, que acredita el vínculo de parentesco con Claudia Esther Álvarez Robles. De igual forma, la ficha RENIEC de Claudia Esther Álvarez Robles, quien acredita que Eri Martín Mamani Robles es su primo. Ficha RENIEC de Narcisa Vega Robles Vega, que acredita que es hermana de María Luisa Robles Vega, quien es madre de Claudia Esther Álvarez Robles. Ficha RENIEC de Claudia Esther Álvarez Robles, que acredita que es hermana de Narcisa Robles Vega y a la vez madre, quien sería madre de Eri Martín Mamani Robles.
Se tiene la declaración de Jorge Malatesta Villamar, quien señaló en la pregunta número 7 que el ingeniero Cusco Rebasa fue quien se encargó de ser el autor del expediente técnico respecto de la obra del expediente técnico, además de este expediente con firmas falsas de las personas de Francisco Hidrao y José Luis Vilcán Chura. El expediente técnico en sí del cerco perimétrico, en el cual acredita que se presentó el producto sin cumplir con los términos de referencia que establecía la cláusula cuarta del contrato, además que tenía firmas falsas de Francisco Hidrao y José Luis Vilcán Chura. Se tiene la ficha RENIEC de Francisco Hidrao Cruzado, que acredita que la firma que aparece en el expediente pues difiere a la que se encuentra consignada en su ficha RENIEC. Ficha RENIEC de José Luis Vilcán Chura, de igual forma, acredita que la firma que aparece en ficha RENIEC es distinta a la que aparece en el expediente técnico. Declaración de Francisco Hidrao Cruzado, quien señala que acredita que la firma, quien señala en su declaración que la firma que obra en el expediente pues no le corresponde, además que no ha tenido participación en dicha obra. De igual forma, la declaración de José Luis Vilcán, quien también señaló que la firma que aparece en el expediente no le corresponde. Acta de conformidad de servicio de fecha 23 de diciembre del año 2019, en el cual se acredita que el gerente general, el imputado Pedro Guillén Apaza, en evidente colusión con el contratista, suscribió un acta de conformidad del servicio, donde señala que ha constatado el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico, por lo que el gerente general emite la conformidad del servicio al 100%. Es de advertirse que conforme a lo señalado, de acuerdo a la imputación fiscal, pues este no se encontraba al 100%, ya que se advertían algunas deficiencias en cuanto a la presentación de documentación. Memorándum 185-2019-GG SDPM-MDD, por el cual acredita que Pedro Guillén Apaza, el mismo 23 de diciembre, mediante este memorándum, ordena a la tesorera, la señora Karina Linares Escobar, que proceda a girar un cheque por la suma de 27,000 nuevos soles a favor de la empresa Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, esto por su servicio de elaboración del expediente técnico. Se tiene el comprobante de pago 0441-2019, mediante el cual la sociedad de beneficencia, en fecha 24 de diciembre del año 2019, procede a pagar a favor de la empresa Inversiones Consulting Group Perú EIRL el monto de 27,000 nuevos soles. El cheque 7969-4014-2019, este también de fecha 24 de diciembre, por el cual se acredita que el monto a favor de la empresa contratista iba a ser depositado a través de la cuenta del Banco de la Nación 00201-059399, que pertenecería pues a la empresa Inversiones Consulting Perú EIR. Se tiene el informe de observaciones del proceso de ejecución de la obra efectuadas por Jorge Humberto Malatesta Villamar, esto de fecha 24 de febrero del año 2020, que acredita que existen dos CITES en cuanto al presupuesto del expediente presentados por el contratista y que ambos han sido suscritos por Luis Enrique Cusco Rebasa, donde además se tiene que el presupuesto más antiguo tiene una fecha de impresión distinta al otro presupuesto que también obra en la carpeta fiscal, siendo que la fecha de impresión del presupuesto de fecha 4 de diciembre del 2019 se tiene un presupuesto de 342.165.12 soles. Se tiene la cotización sin número efectuada por José Sánchez Flores, representante de la empresa Castor Construcción y Logística, quien cotizó para la ejecución de la obra por un monto de 342.100 soles, el mismo que fue autorizado por el imputado. La cotización sin número presentada por Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, representante de la empresa Inversiones Generales IMAR, quien también cotizó para la ejecución del servicio por un monto de 342,000 soles y fue autorizado esta cotización por Pedro Guillén Apaza. La solicitud de cotización sin número llenada por Luis Enrique Cusco Rebasa, de igual forma acredita su propuesta efectuada para la ejecución de la obra por un monto de 355,000 soles, el mismo que ya tenía conocimiento del valor referencial, el cual ascendía al monto de 342,000 soles. Se tiene el acta de sesión ordinaria número 05 de la beneficencia pública de Puerto Maldonado, de fecha 2 de septiembre del año 2019,
en el cual se acredita que Pedro Guillén Apaza desempeñó el cargo de gerente de la beneficencia a partir del 4 de septiembre del año 2019. Se tiene la declaración también de Pedro Guillén Apaza, quien refiere respecto de que en fecha 21 de enero del año 2021 se encontraba trabajando como especialista en el área de Secretaría Técnica de la Municipalidad Provincial de Tamaulipas. Se tiene la declaración testimonial del testigo con código 01-2021 de fecha 23 de febrero del año 2021, quien refiere que se le hizo un pago al alcalde de la municipalidad consistente en un monto de 30.000 soles y posteriormente cuando se pagó el 50% se le entregó 70.000 soles. Declaración de Jorge Humberto Malatesta Villamar, que se desprende, del cual se desprende que la persona de Luis Enrique Cusco Rebasa fue quien realizó el expediente técnico concerniente a la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, el mismo que también tuvo algunas deficiencias. Declaración de que señaló que efectivamente efectuó los TDRs para la elaboración del servicio de consultoría del expediente, y la declaración de Carlos José Zabalaga Paredes concerniente a al hecho 1, conforme ya lo habíamos denominado, contratación de la elaboración del expediente técnico del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, tiene los siguientes elementos de convicción para Luis Enrique Cusco Rebasa. Acta de reunión ordinaria número 11 de la beneficencia pública, 26 de noviembre, de la cual los miembros del directorio designan que el gerente general procede a elaborar los TDRs para la elaboración del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres. Se tienen los TDRs que fueron elaborados por el gerente general para el servicio de consultoría del expediente técnico. Además, se consignó un monto referencial de 27.500 soles. Se tiene la solicitud de cotización del servicio suscrita por Luis Enrique Cusco Rebasa de fecha 26 de noviembre, donde cotizó para el servicio un monto de 31.500 soles. La solicitud de cotización de la misma fecha de Eddie Martín Mamani Robles, quien también cotizó por un monto de 27.000 soles. La solicitud de cotización de Grefaco de la misma fecha, quien cotizó por un monto de 30.000 soles. Luego se tiene el cuadro comparativo de precios, donde se otorgó la buena pro a Eddie Martín Mamani Robles, quien se iba a encargar del servicio de elaboración del expediente técnico. Se tiene el contrato privado de servicios entre Eddie Martín Mamani Robles y el gerente de la beneficencia, donde se suscribe el compromiso respecto de la elaboración del expediente técnico, la constancia de estudios de la SUNEDU de la persona de Eddie Martín Mamani Robles, con el cual se acredita que a la fecha de los hechos solo tenía 27 años y además que se encontraba estudiando la carrera de contabilidad de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. A Claudia Esther Álvarez Robles, quien es conviviente de Luis Enrique Cusco Rebasa, la partida registral 111-38-807, en el cual acredita que ficha Reñez de Narcisa Robles Vega, que también acredita el vínculo de parentesco. Ficha Reñez de Claudia Esther Álvarez Robles, también para acreditar el vínculo de parentesco. Se tiene la declaración de Jorge Malatesta Villamar. En esta declaración refiere que quien se encargó, quien fue el autor del expediente técnico de la obra fue el señor Luis Enrique Cusco Rebasa, el mismo que presentaba errores y deficiencias, además que se le iba a encargar la residencia de la obra. Declaración de igual forma de Carlos José Zabalaga Paredes, quien también de igual forma refiere que el autor de este expediente fue Luis Enrique Cusco Rebasa. Carta 10-2019, mediante el cual la empresa que se le otorgó la buena pro, de la cual es administrador de facto el señor Luis Enrique Cusco Rebasa, presentó el expediente técnico con firmas falsas de los profesionales Francisco Hidrogo y José Luis Vilcán Pichura. Esta carta fue presentada el 3 de diciembre del año 2019. El expediente técnico del cerco perimétrico, el cual se puede advertir que no se ha cumplido con los términos de referencia, además que contiene firmas falsas. Ficha Reñez de Francisco Hidrago Cruzado, con el cual se acredita que su firma que aparece en el expediente técnico difiere de su ficha Reñez. Ficha Reñez de José Luis Vilcán Pichura, de igual manera, la firma que aparece en el expediente difiere de su ficha Reñez. Declaración de Francisco Hidrago Cruzado, que señaló que efectivamente pues, él no ha participado
en este expediente técnico del cerco perimétrico. Declaración de José Luis Franquichura, quien de igual manera también negó categóricamente haber tenido participación en la elaboración del expediente. Acta de conformidad del servicio, mediante el cual el gerente de la beneficencia da la conformidad respecto de la presentación de este expediente técnico, el cual señala que habían cumplido en un 100%. Memorándum 185-2019, en el cual acredita que el gerente general de la beneficencia ordena a la tesorera que se proceda a girar un cheque por el monto de 27.000 soles a la empresa Inversiones Consulting Group, empresa individual de responsabilidad limitada, el comprobante de pago 0441-2019, que acredita como la beneficencia, la sociedad de beneficencia procede a pagar a la empresa Inversiones Consulting Group el monto de 27.000 soles. Se tiene el cheque 7969-4014-2019, que acredita que el mismo día 24 de diciembre sería depositado este dinero en el Banco de la Nación a la cuenta 00-201-05-9399, que pertenecería pues a la empresa Inversiones Consulting Group Perú IR. Se tiene el informe de observaciones al proceso de ejecución de obra efectuadas por Jorge Humberto Malatesta Millamar, en el cual se hace mención que existen dos ítems en cuanto al presupuesto, los mismos que fueron suscritos por Luis Enrique Cusco Rebas, donde se tiene que el más antiguo tiene fecha 4 de diciembre del año 2019, a horas 22:14:27, y el presupuesto total que aparece en dicho documento es de 342.165.12 soles. Se tiene de igual forma en relación a la ejecución de la obra, se presentaron 3 cotizaciones. La primera, la cotización sin número, efectuada por José Sánchez Flores, representante de la empresa Pastor y Construcción y Logística, quien cotizó para el servicio en monto de 342.100 soles. La misma que tiene la fecha 31 de diciembre a las 11:38. Cotización sin número, efectuada por Ángel Hernán Chaparreal Villacorta, representante de la empresa Inversiones Generales IMAR, quien también cotizó para el servicio por el monto de 342.000 soles, que tiene también la misma fecha y hora. Cotización llenada y suscrita por Luis Enrique Cusco Rebasa, quien cotizó también para la ejecución del servicio por el monto de 355.000 soles, y además es de advertirse que respecto de esta cotización, Cusco Rebasa tenía conocimiento del valor referencial, el cual ascendía al monto de 342.000 nuevos soles. Se tiene el acta de sesión ordinaria número 5 de la beneficencia de Puerto Maldonado, por el cual se designa al gerente de la beneficencia, quien en ese entonces estaba Pedro Guillén Paz. Declaración de Mario Navarro Conrique, de fecha 25 de febrero del año 2020, quien señaló que luego de asumir el cargo de gerente general tomó conocimiento por redes sociales respecto de supuestas irregularidades en la ejecución de la obra de ampliación del cerco perimétrico, y que además se comprometió a poder brindar cualquier tipo de información en cuanto se le requiere. Declaración de Jorge Humberto Malatesta Villamar, quien refiere en fecha 24 de febrero del año 2021 que la persona del imputado Luis Enrique Cusco Rebasa fue quien realizó el expediente técnico de la obra mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico, además que fue un precio muy alto de 28.000 soles, y el mismo que había sido supervisor de la obra, incluso fue dicho profesional quien hizo la primera valorización con graves errores. Declaración de Luis Enrique Cusco Rebasa, quien en dicha oportunidad, en fecha 18 de junio, señaló que iba a guardar silencio. Declaración de Carlos José Zabalaga Paredes, de fecha 7 de enero del año 2021, quien refiere respecto de que tenían un grupo de WhatsApp donde se encontraban como miembros los miembros del directorio y también el mismo alcalde, donde se comunicaba incluso sobre las irregularidades que se señalaban concerniente a la beneficencia y otros puntos que ellos consideraban pertinentes. Esos serían los elementos de convicción respecto del hecho número 1. Asimismo, conforme lo habíamos expuesto, el Ministerio Público ha consignado para el delito de contra la administración pública en total 20 hechos, siendo que el hecho número 2, denominado contratación de la ejecución de la obra del cerco perimétrico del Cementerio General San Martín de Porres, el mismo que se encuentra consignado en el requerimiento fiscal a partir de la página 218 en adelante. En este hecho número 2 se tiene la intervención del imputado Pedro Guillén Apaz, siendo los hechos los siguientes.
Doctora, permítame una pequeña interrupción. Doctor Zavala, iba usted a intervenir. Señor magistrado, señor juez, revisando el requerimiento de prisión, sobre los hechos del cerco perimétrico del cementerio, hay 4 hechos. El primer hecho ya señaló la representante del Ministerio Público respecto que existe una imputación concreta a mi patrocinado, y para que si me pueda precisar si en los hechos 2, 3 y 4 relacionados a la ejecución y pago del cerco perimétrico existe una imputación concreta respecto de mi patrocinado Luis Enrique Cusco Rebasa. Eso con la finalidad para poder hacer seguimiento, señor juez, de los elementos de convicción que nos han presentado representantes del Ministerio Público. Lo que nos puede precisar, por favor. La información surge de la exposición. Claro, bajo esa lógica suya tendríamos que decirle, señor, este hecho solamente vincula a determinadas personas. No se olvide que es una investigación en conjunto, varios hechos, varios procesados. No veo razón de su intervención, doctor. Considero que debe continuar la exposición. Donde haya que hacer atingencia, tomará usted nota para hacer los descargos en su momento. Ya lo he dicho. Vamos al segundo hecho número 2, a partir de la página 218. Veamos, en todo caso, en qué vincula a su procesado. Si no lo vincula a su defendido, pues simplemente tome nota de lo que crea usted pertinente. Continuamos. Ministerio Público, sigue en el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Conforme lo habíamos señalado, este hecho número 2, denominado dentro del requerimiento como contratación de la ejecución de la obra del cerco perimétrico del Cementerio General San Martín de Porres, se encuentra vinculado directamente al imputado Pedro Guillén Apaza. De acuerdo al requerimiento fiscal, se tienen los siguientes hechos. Se tiene como circunstancias precedentes que una vez que se obtuvo el expediente técnico por parte de la Gerencia General de la Sociedad de Beneficencia Pública de Puerto Maldonado, elaborado por la empresa Consulting Group Perú, empresa individual de responsabilidad limitada, se le dio la conformidad del servicio el 23 de diciembre del 2019. Expediente que contiene en el ítem respecto del presupuesto el mismo que ascendía a una suma total de 540.000 soles con 455.57 soles. En dicha hoja de presupuesto se observa pues que la impresión de este documento fue en fecha 7 de diciembre del año 2019 a horas 22:15 con 49 segundos. Sin embargo, conforme se han podido detallar de las observaciones efectuadas ya al proceso en sí de ejecución de la obra, hechas por la persona de Jorge Humberto Malatesta Villamar, quien fue contratado para la supervisión, en fecha 24 de febrero del año 2020, se aprecia en el mismo ítem, otra vez de presupuesto, donde se tiene un monto totalmente diferente, el mismo que también fue suscrito por Luis Enrique Cusco Rebasa, donde se tiene que la fecha de impresión ya no es el 7 de diciembre, sino es el 4 de diciembre del año 2019, a horas con 22:14:27. Y el presupuesto es totalmente distinto, porque inicialmente se indicó que era de 540.455.57 y ahora es de 342.165.12 soles. Lo que indica, como ya se había venido advirtiendo, que existían 2 versiones de un mismo documento, siendo el primigenio y original el que se consigna como presupuesto de la obra el monto de 342.165.12, puesto que este refleja el valor de la obra real, así como los metrados realmente ejecutados, conforme también se tiene en la liquidación de la obra que se había realizado posteriormente, donde se verificó los metrados y donde también aparece consignado dicho monto de 342.000 soles. Sin embargo, a dicho presupuesto también se le añadiría el pago por la implementación del COVID-19, presentado por el contratista, el mismo que fue aprobado por una resolución de Gerencia General 044-2020, de fecha 29 de octubre del año 2020, donde en su parte resolutiva, en base a esta implementación de este plan, consignan un monto equivalente a 17.000 soles, esto a favor de la contratista,
en relación a la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres, y además que fue solicitado por la empresa Inversiones Generales IMAR, representada por Ángel Hernán Chaparrea Villacorta. Por lo que el presupuesto inicial ya no excedería a 342.000 soles, sino tomando en cuenta este adicional respecto del plan COVID, el monto total ya sería de 359.000 soles, que debían ser pagados esos a la empresa Inversiones Generales IMAR, y conforme también se encuentra en la liquidación financiera de la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres. Asimismo, en la liquidación de la obra se hace mención a otros gastos totales, donde incluye también los gastos de supervisión como los gastos de liquidación, teniendo en cuenta estos gastos de supervisión, que eran un monto de 7.108.26 soles, y los gastos de liquidación de 10.264.95, pues el gasto total, el costo total del presupuesto ya se incrementó a un monto de 369.538.33 soles. Asimismo, se tiene que, conforme al realizar las cotizaciones para la ejecución del servicio, pues se presentaron, se tiene la primera cotización de Luis Enrique Cusco Rebasa, quien es representante legal de la empresa constructora Perú Construye CIR, quien cotizó para el servicio en un monto de 355.000 soles, pese de que éste ya tenía conocimiento del valor referencial, el cual ascendía a un monto de 342.000 soles, y que si no fuera el caso, así lo hubiera cotizado por el monto de 540.000 soles, conforme lo trató de hacer aparentar después al cambiar el expediente técnico, cuando se pudo advertir en cuanto al presupuesto de la variación de los montos que existían, ¿no? Dicha cotización fue autorizada por el mismo gerente de la Beneficencia Pública, Pedro Guillén Apaza, y recibida el mismo día, que es el 31 de diciembre del 2019, y las tres cotizaciones a la misma hora, a las 11:38 am, por Secretaría de la Beneficencia Pública. Por lo que se aprecia que el periodista Luis Cusco Rebasa tenía conocimiento del valor real de la obra, puesto que ya procedió a cotizar para la ejecución por un monto aproximado de 342.000 soles. Este monto que ya aparecía aprobado en el presupuesto original, el cual posteriormente había sido cambiado por este mismo imputado y también por Margarita Barriga Cavides y Francisco Keller Rengifo Can. Esto conforme a la declaración del gerente, de uno de los gerentes anteriores, que fue el señor Carlos José Zabalaga Paredes, quien manifestó haber entregado 2 ejemplares de este mismo expediente técnico a dichos imputados. Por consiguiente, el monto inicial de la obra en sí ascendería pues a los 342.000 soles. ¿Qué mérito a dicho expediente técnico? Se tiene que la Gerencia General de la Sociedad de Beneficencia Pública procedió a emitir también los CDRs para la ejecución en sí de la obra, donde se consigna en el punto X sobre los requisitos del proveedor y o personal, donde señala que el proveedor debe acreditar con copia simple, con contratos de sus profesionales para realizar la ejecución del mismo, y tiene que tener la experiencia necesaria. En cuanto al personal clave, se precisan los TDRs. En cuanto al ingeniero responsable, tenía que ser un ingeniero civil, colegiado y habilitado, además con una experiencia de 12 años de colegiado y con 7 años de haber realizado funciones en cargos similares, sea como residente de obra o como inspector de obra, además de cumplir con acreditar con los contratos, certificados o cualquier documentación que demuestre fehacientemente su experiencia para el cargo propuesto. El asistente técnico también se refiere en cuanto a los TDRs, que tenía que ser también un ingeniero civil, colegiado y habilitado con experiencia de 2 años de colegiado, 1 año en cargos similares, ya sea como residente de obra, como inspector de obra, y además que tenía que acreditarse presentando los contratos o certificados o cualquier otra documentación que demuestre fehacientemente su experiencia para el cargo propuesto. En cuanto a las circunstancias concomitantes, se tiene que el gerente de la Beneficencia Pública, Pedro Guillén Apaza, en el mes de diciembre del año 2019,
procede a elaborar las cotizaciones para elegir a la empresa que ejecutaría el servicio, obteniéndose las siguientes cotizaciones. Se tiene la solicitud de cotización sin número, llenada y suscrita por José Sánchez Flores, representante de la empresa Castor Construcción y Logística, quien cotizó para el servicio de la ejecución de la obra, como lo habíamos indicado, de un monto de 342.100 soles. Dicha cotización fue autorizada por el mismo gerente general Pedro Guillén Apaza y recibida el 31 de diciembre del 2019 a horas 11:38, donde se aprecia también el sello de recepción, que la cotización además solo fue presentada en un solo folio, por lo que no señala quiénes son el personal clave, así como tampoco se adjuntan pues los contratos o certificados que acrediten la experiencia del personal clave, por lo que dicha cotización no contiene la oferta y además que tampoco se sujeta a los TDR que ya hemos mencionado en cuanto a la experiencia del ingeniero responsable como del asistente técnico. De igual manera, la solicitud de cotización sin número, llenada y suscrita por Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, quien es el representante de la empresa Inversiones Generales IMAR, también cotizó para el servicio en cuanto a la ejecución por la suma de 342.000 soles. Dicha cotización fue autorizada también por el mismo gerente de la beneficencia, el imputado Pedro Guillén Apaza, y recibida también el mismo día 31 de diciembre del año 2019 y a las mismas horas, a las 11:38, donde se aprecia también el sello de recepción, que la cotización también solo se presentó a un folio, por lo que tampoco señalan quién sería el personal clave, así como tampoco se adjuntan los contratos o certificados que acrediten la experiencia del personal clave ofertado, conforme ya se manifestaba o se señalaba en el TDR. De igual manera, se tiene la cotización sin número, llenada y suscrita por Luis Enrique Cusco Rebasa, representante de la empresa constructora Perú Construye CIR SAC, quien también cotizó para la ejecución de la obra por el monto de 355.000 soles. Dicha cotización fue autorizada también por el mismo gerente general, el ahora imputado Pedro Guillén Apaza, y recibida el 31 de diciembre, también la misma fecha del 2019, a la misma hora, 11:38, donde se precisa, donde se puede apreciar que el sello de recepción que aparece en la cotización, pues solo figura un solo folio, por cuanto la propuesta tampoco tenía el personal clave, tampoco adjuntaban los contratos o los certificados que acreditan la experiencia del personal clave. Por lo que resulta evidente la simulación de las cotizaciones, puesto que todas fueron ingresadas, como ya lo hemos advertido, a la misma hora y llenadas de la misma forma, siendo que, pese de ello, la Sociedad de Beneficencia Pública procedió a celebrar el contrato privado respecto de la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del cerco perimétrico del cementerio San Martín de Porres de la ciudad de Puerto Maldonado, con la empresa Inversiones Generales IMA, representada por su representante Ángel Hernán Chaparrea Villacorta, por el monto de 342.000 soles. Asimismo, se señala en la cláusula tercera de este contrato que las especificaciones técnicas y presupuestos componen los anexos del contrato, pese de que la oferta de Ángel Hernán Chaparrea Villacorta no consignaba el personal clave que ejecutaría la obra conforme a los términos de referencia. En consecuencia, se puede advertir que no, tanto en el contrato como en los TDRs, existía una cláusula respecto del personal que tenía que haber acreditado la empresa que iba a ejecutar el servicio, pero que tampoco se cumplió. Cabe precisar que una de las especificaciones técnicas referidas nuevamente al personal clave que ejecute la obra se encuentran, como lo hemos indicado, en los TDRs, así el mismo que consiste pues en un ingeniero responsable, el cual debería ser un ingeniero civil colegiado y habilitado con 12 años de registro y 7 años en cargos similares, sea como residente de obra o como inspector. De igual manera, el asistente técnico tenía que también ser colegiado y habilitado con una experiencia de 2 años y 1 año en cargos similares, además de presentar los contratos. Se debe precisar que la cláusula séptima del contrato también establecía el pago de un adelanto, conforme se precisa a continuación. Cláusula séptima de los pagos. El presente contrato se ha previsto la entrega de un adelanto que corresponde al 50% del monto contractual,
importe que asciende a la suma de 171.000 soles, conforme lo ha requerido el contratista en su propuesta económica. Para efecto de garantizar el adelanto recibido, el contratista debe entregar a favor de la empresa un cheque diferido en calidad por el importe del monto recibido por un periodo de 75 días calendarios. El adelanto será amortizado por el contratista en cada valorización para amortizar el 100% del importe recibido. Entonces, conforme se puede advertir en esta cláusula del contrato, pues existía una garantía que debía cumplir la empresa que iba a ejecutar el servicio, que era un cheque diferido, para garantizar pues que la obra se realice conforme al contrato y conforme a lo ya pactado con la entidad. Bien, señorita fiscal, vamos a hacer una pequeña intervención. El doctor Sánchez ha levantado la mano. Doctor. Sí, doctor, quiero hacer dos precisiones en modo de consulta. Estoy escuchando la participación de la Fiscalía, en la cual nos está haciendo fundamentación de la imputación de los delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, me ubico en el requerimiento porque han lecturado y han terminado de lecturar los elementos de convicción de todos los imputados que concluyen en el folio 2047. Luego, en el folio 2048, ya continúa lo que es el segundo presupuesto, que es la pronoxis de pena. Sin embargo, ahorita ya está participando sobre los delitos de corrupción, y lo cual en su requerimiento escrito no lo ha señalado, terminando los elementos de convicción del primer delito de organización criminal. En su requerimiento escrito no ha determinado esa situación. Eso quisiera, por favor, que se me pueda aclarar. Y segundo supuesto, señor juez, vengo entendiendo de que aparentemente la Fiscalía está haciendo los mismos argumentos, tanto por el delito de organización criminal como por los hechos, 15 hechos, que serían respecto a los delitos de corrupción de funcionarios. Señor juez, por una cuestión de celeridad procesal, al menos esta parte procesal, cuando sea la participación de mi patrocinado, y si son los mismos fundamentos y son los mismos elementos de convicción que no van a variar, no van a cambiar, yo al menos voy a dar porque se dé por lecturado en ese sentido. Esas dos precisiones, señor juez, porque si nos vamos a trasladar a que la fiscal vuelva a leer todo el mismo requerimiento. Doctor, en concreto, por favor, a ver. Nos vamos a demorar más posiblemente, días. Doctor, posiblemente. Ya, ahora, así es, un tema de concentración procesal. Ya lo he escuchado, doctor. A ver, las intervenciones tienen que ser oportunas. Estamos en el segundo delito, segundo hecho. El primero se refiere al señor Guillén Apaza y al señor Cusco Rebasa. Ha citado elementos de convicción de ambos. Estamos hablando ahora de un segundo hecho que concierne al señor Cusco Rebasa. Y entiendo que son otros hechos más. Ahora, perdónenme, pero ni siquiera yo sé qué va a decir la señora fiscal o el señor fiscal. Hay un requerimiento que por didáctica lo están secuenciando, ¿no? Luego, si omitimos algunas formalidades más allá del tiempo que esto requiera, ciertamente va a generar algún desmedro, seguramente en la información que tiene que recibirse por parte de la defensa. No conozco aún la dinámica, entiendo que es bastante información, no nos olvidemos que se trata de un requerimiento de más de 2.000 folios. Ahora que usted, como lo dijo, tenga por leído, bueno, perdónenme, pero quien dirige la audiencia somos nosotros. Nosotros somos quienes evaluaremos en un momento si tiene o no que repetirse, ¿no? O tenerlo por leído. Es un tema de didáctica, doctores. Lamento decirlo, estamos hablando de un proceso ciertamente complejo, numerosos procesados, numerosos hechos, varios delitos. Bueno, merece, creo, mayor tiempo en el debate. Doctor Zavala. Sí, señor magistrado, para poder precisar, usted ha señalado ahorita que en el primer hecho se le imputa al señor Pedro Guillén y al señor Luis Enrique Cusco Rebasa. Y su despacho también afirma que este segundo hecho va relacionado al señor Cusco Rebasa. Pero cuando nosotros revisamos la imputación, señor juez, por eso que a veces es confusa, no hay una imputación específica o concreta respecto a este segundo hecho de mi patrocinado.
Eso, señor magistrado, para poder aclarar, porque la información que está introduciendo la Fiscalía de repente puede ser un poco confusa para su magistratura. Por eso era mi duda, señor juez, bueno, no, como usted lo ha advertido, era poder precisar específicamente la imputación por cada hecho a quiénes, porque ahorita está señalando la representante del Ministerio Público hechos del ingeniero Cusco Rebasa, pero en la imputación del segundo hecho no está el ingeniero Cusco Rebasa. Entonces, de repente eso está causando una confusión a su despacho, señor juez. Eso para poder aclarar. Eso nomás. Muchas gracias. Ya, no vamos a generar incidencia por un tema en estricto de objetividad. A ver, a partir del folio 192 se empieza a desarrollar el hecho número 1 por delito de corrupción de funcionarios, ¿ya? Doctores, por favor, ustedes tienen el requerimiento y tienen toda la libertad de poder revisar. Ahora sí, considero, por la hora vamos a hacer una pausa para continuar. Estamos respecto del hecho número 2 por delito de corrupción de funcionarios. Me parece, a ver, página 225. Circunstancias posteriores. Continuamos, doctores, un pequeño receso mientras tanto, ¿ya? 5 a 10 minutos para retomar la audiencia. Permiso, pausa.